fobia social. Está con nosotros el psiquiatra Javier Torres. Bienvenido para hablarnos del tema. Buen día. Buen día, gracias por la invitación, Luz. Al contrario, comenzando, ¿qué es una fobia, psiquiatra? Una fobia es un miedo irracional, extremo, que genera en las personas una intensa descarga de ansiedad o de pánico. Okay. Entonces, hablando de una fobia social, se refiere a una situación en donde la persona tiene que interactuar, ya sea hablar en público, hacer una presentación, conocer personas nuevas, introducirse en situaciones sociales en donde ya está entablada una comunicación y que la persona tiene un miedo severo. Es normal que todos ante una situación, por ejemplo, venir a hablar aquí, pararnos enfrente en el salón de clases, tengamos miedo y tengamos ligera ansiedad, la cual se va a ir quitando. Eso no es una fobia social. La persona con fobia social vive con intensa angustia al momento. Tiene miedo intenso a tener incluso un ataque de pánico, a empezar a sudar, a ponerse rojo de la cara, incluso a tartamudear o a tener algo que es un bloqueo mental. La persona con fobia social nos dice, es que temo que estando hablando me trabe, me bloqueé, y aunque la persona sepa, yo domino el tema, yo sé de lo que voy a hablar, me voy a trabar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los demás me van a juzgar, se van a reír de mí, van a pensar que soy un tonto, que no domino el tema y demás. Entonces, la persona con fobia social vive con un miedo irracional. Esa es la clave, que es irracional, porque la persona sabe, yo tengo todas las capacidades de hacerlo, pero se anticipa demasiado. Incluso, por ejemplo, la persona con fobia social un mes antes, por ejemplo, de dar una presentación, ya está pensando, me voy a parar, me voy a poner mal, no voy a saber lo que voy a decir. Está catastrofizando de una manera muy anticipada. Imagínate que en esta situación algún estudiante de prepa o algo quiera hacer una presentación, pues prácticamente no puede ser evaluado. Es un problema bastante grave. ¿Desde qué edad lo empezamos a nosotros a generar y también cuáles son las causas de la fobia social? Se ha visto que hay factores genéticos, padres que tienen ansiedad, pero también hay factores ambientales. Una crianza sobreprotectora, donde los padres son muy ansiosos, donde los limitan de interactuar con otros niños. Se ha visto que obviamente llegan estos niños a la adolescencia y no tienen habilidades sociales. Entonces, cuando tienen que conocer a otros compañeritos o hacerse una novia, no saben cómo tener un icebreaker, cómo empezar una plática, cómo darle un seguimiento a una conversación. Entonces empiezan con ansiedad. Sin embargo, hay personas que nunca tuvieron ninguno de estos factores, pero que tuvieron un hecho traumático. ¿Eso los detona? ¿Eso detona? Okay. Exacto, por ejemplo, tuvieron una presentación, se trabaron, algo salió mal y a partir de ahí empiezan con un trauma de esto me va a estar pasando. Entonces, a partir de ahí. Pero en general, el término, el tiempo medio en donde se presentan es en la adolescencia. Ok, en la adolescencia, más en esa etapa, ¿no? Que es un poquito más complicada, cuestión de las hormonas psíquicamente. Cuéntanos también cómo sería el tipo de tratamiento que tienen que llevar las personas. El tratamiento consiste principalmente en psicoterapia cognitivo-conductual, donde la persona se va exponiendo de manera gradual a eventos sociales. Primero se hacen role plays, que son como simulaciones con el terapeuta. Son tipo ejercicios. Ejercicios, exacto, donde se empieza a evaluar el pensamiento de la persona, cómo está catastrofizando, cómo está futurizando, ejercicios respiratorios, respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, etcétera. Y cuando la persona tiene una ansiedad muy grave, medicación. Se utilizan fármacos antidepresivos y ansiolíticos para que ahora sí la persona pueda enrolarse en un proceso de terapia. Es todo un proceso, ¿no? Gradual, poco a poquito, no a la primera lo van a aventar ahí directamente. Exacto. ¿Qué recomendación para despedirnos le das al público? Porque nosotros muy probablemente nos hemos encontrado con una persona con fobia social y ándale, ¿por qué eres así? A lo mejor un comentario todavía intensifica más la situación en vez de ayudar. Correcto, no presionarlos. Lo primero es eso, saber que, por ejemplo, le da temor las convivencias, ir a una fiesta, saber que a lo mejor la persona va a estar más calladita, no va a interactuar tanto en las conversaciones, dejarlo. Pero lo principal es exponernos, tratar de no evitarlo, aunque tengamos ansiedad, ir a esa fiesta, saludar al vecino, etcétera, para ir desensibilizándonos a esto. Oye, qué información tan importante que deberíamos ir teniendo nosotros a la mano, porque pues bueno, con la pandemia también estas cosas se potencializaron, son muchísimas cosas al respecto. Javier Torres, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, como siempre, Luz. Excelente tema, nos vemos en la próxima y vamos a continuar con más de la programación.